Hola, bienvenidos una vez más al canal. En el capítulo de hoy, el capítulo 7, vamos a hablar sobre control de flujos, pero vamos a ver la segunda parte. Vamos a hablar de los bucles for y while. ¿Listo? Entonces al proyecto que antes ya habíamos creado, ¿sí? Todavía sigo en el mismo. Entonces vamos a hablar sobre los bucles. ¿Listo? Ya me dan alguna anotación acá. Para recorrer un bucle tenemos que recorrerlo eh, indefinidamente, ¿sí? O definidamente, o una instancia hasta donde queremos que recorra. ¿Sí? Vamos a empezar con la sentencia for. Como es una palabra reservada del sistema, no la podemos utilizar solamente para lo que nos indique el lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la palabra reservada es for. ¿Sí? Cierro y abro paréntesis. ¿Sí? Y le coloco una de las llavecitas. ¿Sí? De las llavecitas. Entonces, ¿qué nos pide la instancia for? Si nosotros nos paramos por encima del for, en este caso no lo bota, pero sí, dice que se esperan varias instrucciones, entre esas un punto y coma, y se esperaba otro punto y coma, o sea, dos separadores de punto y coma. ¿Sí? De lo cual, uno, dos, ¿sí? Lo cual me indica que en el primero, ¿sí? En el primero se espera indicar desde dónde va a iniciar, ¿sí? Normalmente se utiliza la instancia i, se declara un entero, que va a ser como es, vamos a decir, de dónde inicia, entonces es cantidades, entonces vamos a declararle un entero para determinar cantidades. Suele utilizarse mucho en el ciclo for la i, y la declaramos de dónde iniciamos, ¿sí? Yo quiero que inicie desde cero. Si ustedes no quieren que inicie desde cero, pues la ponen desde donde quiere que inicie. En este caso vamos a hacer el ejemplo desde uno, pero usted puede poner cero. ¿Sí? Esto, ¿hasta dónde iríamos? ¿Sí? Hasta dónde iríamos, le voy a decir que hasta que i sea menor o igual a 10, ¿sí? Le voy a decir que vaya hasta 10, ¿sí? Hasta que la i valga 10. Y en qué secuencia quiere que aumente. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que la i, en este caso la i, que es la misma variable que arranca en 1, si yo le coloco más, lo cual me va a decir que va a incrementar de 1 en 1, ¿sí? Entonces yo le coloco que i empiece en 1, vaya hasta 10, hasta que i sea menor o igual a 10, y hasta que aumente, o sea, aumente de 1 en 1, ¿sí? ¿Cómo podemos evidenciar que está imprimiendo? Vamos a poner una consola, ¿sí? Consola.writeLine. Voy a imprimir la i para que ustedes se den cuenta. Voy a poner un punto de interrupción en todo el for, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Entonces me tienen que imprimir el 1, el 2, hasta el 10, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta. Entonces aquí entra la instrucción, fue declarada ahí, ¿sí? Fue declarada ahí con un 1, y aquí hace una pequeña validación, ¿sí? Que si i es menor o igual a 10, y entra la instrucción, ¿sí? Entonces lo cual me imprime en consola el 1, ¿sí? Lo voy a liberar, lo voy a liberar, ¿sí? Lo voy a liberar, y en consola me imprime 1, 2, 3, 4 hasta el 10, porque le dije que vaya desde 1 hasta que el valor de la i sea menor o igual a 10 y que incremente de 1 en 1. ¿Sí me hago entender? Esto lo podemos cambiar consecutivamente dependiendo del valor que ustedes consideren, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero que salte de 1, sino que le digo que sea de a 2, por ejemplo, sea igual a 2. O podemos incrementarlo, podemos hacerlo al revés, ¿sí? Incremente en orden desincremente o decremente en este caso, ¿sí? Que vaya de determinado hacia abajo. Para tomar un ejemplo, o sea, esto es muy estático. La mayoría de programas lo que utilizan es una lista, un objeto o un arreglo que tenga n cantidad y lo recorremos. Para esto vamos a utilizar una lista que antes ya les había dicho cómo crearla, ¿sí? La palabra reservada lista, el tipo de dato que va a almacenar, ¿sí? Un string, va a declarar nombres, ¿sí? Espero que lo escribí mal. Nombres, voy a declarar una lista de nombres y le voy a decir que va a tener una nueva lista de string, ¿sí? Entonces yo puedo decirle que ya a nombres, ¿sí? Agregue un nuevo nombre que diga envo, ¿sí? Comillas, ya que es un string,
punto y coma, le digo agregue también, perdón, le digo que a nombres le agregue, ¿sí? Esto Ortiz, ¿sí? Y esto traería 2, ¿cierto? 2. Como esto es una lista que también va desde 0, ¿sí? Entonces los arreglos en los lenguajes, la mayoría empiezan en 0, ¿sí? Y las listas también. Entonces, por ejemplo, este sería la posición. Voy a ponerle un comentario para que no nos den error. Posición 0, ¿sí? ¿Sí? Y este sería la posición 1, ¿no? En este caso sería la posición 1. Como este arreglo arranca en 0, entonces voy a cambiar mi for estático por el de nombres, la cantidad de nombres, ¿sí? Entonces, como arranca en 0, entonces yo tengo que inicializar mi variable ahí en 0, ¿sí? ¿Y hasta dónde vamos a ir? Hasta que sea igual a nombre, ¿sí? Entonces ya no sería 10, sino hasta que sea la cantidad de nombres. Entonces podemos poner acá nombres.count, lo cual me va a retornar este nombre, coge la cantidad y los cuenta. En este caso la cantidad son 2, ¿sí? Embo y Embo Ortiz, ¿sí? Y lo cual vamos a poner a imprimir en consola pues los nombres de cada uno de los registros, lo cual vamos a ponerle nombres, ¿sí? Y así, ¿sí? Nombres y la posición, ¿sí? Como arranca en 0, entonces la primera vez sería nombres en la posición 0, me imprimiría Embo. Nombres en la posición, cuando le sume 1, sería la posición 1, que sería Ortiz. Vamos a ponerlo en práctica para que ustedes vean. Entonces, declaramos la lista y acá vemos que dice que count es igual a 2, lo cual trae 2 registros la lista. ¿Cuáles 2? Embo y Ortiz, ¿sí? Le voy a decir que la declare en 0, ¿sí? Y empieza en 0 y acá hace una validación, ¿sí? Entonces todavía es verdadero. La primera vez se imprime en consola, tiene que imprimir Embo, ¿sí? Ahí lo vemos en consola, acá, ¿sí? Acá lo vemos clarito. Vuelve y pregunta, aumenta o incrementa a 1, pregunta que si es menor o igual a número, sí, claro, es menor porque y está en 1 y nombre está en 2. Entonces imprime el segundo, que es Ortiz, ¿sí? Incrementa y vuelve y pregunta, y es 2, esto número de registros en nombres, la cantidad de registros de la lista es 2, entonces lo cual esta condición se va a cumplir, me va a retornar un false, ¿sí? Acá, ¿sí? Como le coloqué que sea igual, me hace una tercera ocasión y acá se nos va a romper, ¿sí? Porque no existe un tercer registro, ¿sí? Tengo que ponerle que sea menor a el nombre, ¿sí? Tengo que decirle que sea menor a la cantidad, ¿sí? Entonces, lo cual me indicaría que ya no se rompería. Entonces, paso, me imprime Embo Ortiz y no se me rompió, ¿sí? Porque le estaba diciendo que sea igual, ¿sí? Entonces, ahí se cumplió la condición porque 2 es igual a 2, que traen, y entraría a imprimir un tercero. Entonces, a cambio le digo que 2 menor a 2, lo cual no se cumple y me sacaría del ciclo. Esto para el ciclo for, ¿sí? Esto para el ciclo for. El ciclo while funciona un poco diferente, ¿sí? Voy a parar el programita, voy a comentar esto. Esto es el for y vamos a hacer un while, ¿sí? Para hacer un while podemos hacerlo de diferentes formas, ¿sí? Podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Para utilizar while tenemos que utilizar la palabra reservada while, ¿sí? Lo mismo, abro y cierro, ¿sí? Simplemente así se declara. El while está esperando como parámetro un, un true, un índice, ¿sí? Él recibe acá una instrucción true, un booleano, ¿sí? Entonces voy a declarar un booleano. Les voy a mostrar cómo se llama, ¿sí? Lo voy a escribir acá, lo voy a llamar ciclo, que es igual a true, ¿sí? Entonces yo este ciclo, esta variable, se la puedo pasar acá al while, ¿sí? Y ahí quedaría en un bucle infinito, ¿sí?
Hasta que la variable no cambia false, él no se va a romper, ¿sí? Entonces vamos a imprimir lo mismo que este rato, pero de una forma diferente, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos un registro de índices, entonces voy a ocupar una variable llamada índice también, ¿sí? Para poder sacarle el índice de cada uno. Entonces índice lo voy a declarar en 0. Recuerda que este es 0, la posición 0 y la posición 1, entonces lo declaro en 0 también. Vamos a hacer primero una pequeña validación, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña validación, ¿sí? Para romperlo. Lo mismo como hicimos acá, ¿sí? Esta pequeña validación de acá, ¿sí? Entonces vamos a hacerla acá. Decirle que sí, ¿sí? nombres.com es menor o igual a índice entonces que haga, pues vamos a romper el ciclo. ¿Cómo rompemos el ciclo? Recuerda que les dije que si este pasaba false, el ciclo no se repetía. Entonces vamos a decirle que ciclo sea igual a false, ¿sí? Lo cual cuando se cumpla esta condición, él va a romper el ciclo y no lo va a hacer más, ¿sí? Y si no se cumple, pues vamos a ponerle una instancia que explica si no, o en caso de, en este caso es el else, ¿sí? En caso de ese, entonces vamos a escribir lo mismo, que imprima la consola, ¿sí? Con el nombre, console.writeLine, y colocamos nombres, ¿sí? Nombres, que es la lista, y tenemos que pasarle el índice que queremos imprimir, ¿sí? Índice. Pero ¿qué pasa? Tenemos que incrementar índice. Lo mismo que hicimos en el for, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el for, lo hacemos en el índice. Lo mismo que hicimos en el for, lo hacemos acá en el if. ¿Sí? ¿Sí? No veo nada del otro mundo. Entonces vamos a parar acá, un punto de interrupción para que ustedes se den cuenta cómo se ejecuta. Entonces él valida que se cumpla, rompe el ciclo y continúa, ¿sí? Para no dejarlo en un ciclo infinito. Si ustedes no ponen esto, esto sigue en un ciclo infinito y la máquina se les va a poner lenta y se les va a trabar. ¿Listo? Recuerden eso siempre. Todo bucle while tiene que salir del bucle. Hoy no se queda infinitamente. Entonces para eso, acá yo tengo declarado ciclo que es true. Entonces, como los while en el parámetro reciben que sea true o se cumple la condición y me retorna una respuesta true, entonces ahí entraría el ciclo, ¿sí? Entró el ciclo. Count, nombres viene count en 2, índice viene en 0, ¿sí? Entonces ahí no se cumple la condición, lo cual me imprimiría en consola el nombre de Embo y incrementa el índice, ¿sí? El ciclo sigue estando en true porque no hemos entrado acá a esta instrucción. Entonces aquí le digo que si consola el nombres.com es 2, es decir, menor a índice, todavía se cumple, ¿sí? ¿Sí? Todavía se cumple. Y acá ya hemos dos veces, ¿sí? En este caso el índice dice que si es igual, no entró, se me va a romper, ¿sí? Se me va a romper porque no tiene una tercera vez, porque índice vale 2 y como arrancamos en 0, entonces sería 0, 1 y 2, serían 3 posiciones, ¿sí? Para arreglarlo, pues simplemente le coloco yo que sean igual, ¿sí? Si este es igual, o sea, si se cumplen las dos, pues va a romper el ciclo porque ya no hay más datos de donde obtener, ¿sí? Ya no hay más datos, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Entonces count trae 2, índice trae 0, ¿sí? Índice acá vale 1 y count vale 2, ¿sí? Entonces ahí entra a imprimir el segundo nombre, índice ya vale 2, o sea, imprime los dos, Embo y Embortid. Aquí vemos que count vale 2 e índice vale 2, lo cual sí entraría a romper el ciclo, ¿sí? El ciclo viene en true, al pasar por acá se convierte en false. Si nosotros seguimos el flujo, ciclo está en false, si lo ven acá, ya no se cumpliría, lo cual nos deja salir del bucle while, ¿sí? Y en la consola tenemos los datos, ¿sí?
Hicimos lo mismo que el for, ¿sí? Un poquito más, con un poquito más largo, un poquito más así. Entonces acá ya nosotros podemos esperar hasta que un estado cambie, una respuesta me retorne un estado y me haga cambiar el ciclo, y así sucesivamente yo ya paro el bucle while, ¿sí? A diferencia del for, ¿sí? Ya el for se ejecuta hasta que se cumplan las condiciones, ¿sí? El while hasta que se cumpla el ciclo y cambie de estado, o hasta que yo lo rompa. También hay otra forma de romperlo, ¿sí? Yo puedo ponerle acá simplemente que el while lo rompa. Entonces yo puedo comentar acá. Entonces cuando llegue a este punto, ¿sí? Cuando entra a este punto, le coloco un puntico de interrupción. Voy a liberarlo acá. Ahí le coloqué un puntico, lo dejo continuar. Me imprimió los dos nombres. Entró la condición porque los dos son iguales, índice y el contador son iguales, lo cual no hay más registros. Rompe el while y queda normal, ¿sí? Puede romperse de diferentes formas, cambiándole el estado, ¿sí? O diciendo que lo rompa. El break se interpreta como rompa la continuidad o salga de la continuidad, ¿sí? También se le puede poner al for, ¿sí? Espero que hayan aprendido un poquito conmigo, que les haya quedado claro cómo funciona un while y cómo funciona un for, ¿sí? Dejen en los comentarios si desean que trabajemos algo más adicional y nos vemos en el próximo capítulo del curso.